muchos hermanos pregonan la justicia del Señor, ¿verdad? Son pregoneros de justicia. Están en todo el mundo, ¿verdad? Nuestro Señor ha levantado pues a nuestro hermano Fausto, ¿verdad? Para pregonar la justicia. Y él es el sacerdote que Dios ha encomendado. No solo para que él la pregone, sino para que él la ministre. Y también ha ministrado mi vida y estamos en eso también, ¿verdad? Trabajando sobre eso. Vende todo lo que tiene. Como decía mi hermano Fausto, es difícil, es complicado, pero no imposible, ¿verdad? Tenemos que hacer la justicia. ¿Por qué pongo de ejemplo a mi hermano Fausto? Porque él es una persona ejemplar y no porque yo lo diga, sino porque gloria al Señor, ¿verdad? Porque como él mismo lo dice, si he de gloriarme en Cristo, y la gloria es para Él, para el Padre, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra es para Él, ¿verdad? A lo que Él ha seguido haciendo, ¿verdad? Porque es el principio. Y aquellos que hacen cosas porque Pablo lo dice y creen que eso es perfección, pero Jesús no lo dijo. ¿Qué me importa lo que dice Pablo? Y yo lo he dicho. Hay muchas cosas que Pablo dice que yo no estoy de acuerdo. Si Jesús no lo dice, pero Pablo sí lo dice, lo siento, Pablo, para mí pesa más la opinión de Jesús que la tuya. Al menos que Jesús me lo diga, yo no voy a hacerle caso a Pablo. Como cuando Pablo dice que la mujer no debe usar pantalones, si es que eso es lo que dice la traducción. O como cuando Pablo dice que la mujer debe taparse la cabeza, si no deshonra su cabellera. Yo he visto mujeres con el pelo suelto, con una unción que mis respetos, más que algunas con la cabeza tapada. Así que para mí eso no tiene ningún sentido. Yo no voy a juzgar a la mujer por su vestimenta, ni por si se amarra el pelo o se lo cubre. Cuando fuimos a Capucas, así nos juzgaron. Juzgaron a Lisette y a Gaby y a mi esposa por cómo andaban vestidas. Fue increíble. Pero así va a ser siempre. Porque en vez de aceptar, quieren rechazar. El daño se hizo. Hay división. No creo que venga de ella, porque yo ya la había detectado desde antes. Aviso, una vez más, a todos los pregoneros de justicia, a todos los seguidores de este canal en Norteamérica, en México, en Sudamérica y también en Europa, porque me doy cuenta que hay muchos en Europa. Yo no voy a enviar a nadie antes que a mí. Yo no voy a mandar a nadie en representación mía a conocerte, ni a presentarse en nombre del hermano Fausto o como pregonero de justicia. Si yo quiero contactarte, lo haré yo en persona. Esta persona que vino aquí 2 semanas después manifestó sus verdaderos frutos. Frutos de calumnia, de acusaciones, de hablar de cosas que ella no presenció, sino que le llegaron por chisme de otra persona. Basta decir, está de más decir inclusive, que cualquier persona que se venga contra un siervo de Dios tiene su recompensa. Porque aquel que recibe a profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe a un discípulo, recibirá la recompensa de un discípulo. Pero aquel que no reciba al profeta y lo rechace, va a recibir el juicio. Miércoles 28, 5:30 de la tarde. Recuerda que yo te
solo calla. Resiste, por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, valiente es el que lucha hasta el final. Levántate, te digo, Señor, gracias, estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias. Gracias, Jesús. Tú estás conmigo. Siempre lo has estado. Gracias. Ok, bueno, buenas tardes. Antes que nada, Ok, voy a tener que apagar eso, a ver. Que me encanta. Bueno, vamos a bajarle mejor. Vamos a bajarle. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, ¿qué tal, Carola? Bueno, perdón que te haya etiquetado, pero igual sirvió para ¿dónde está? Ahí está la cámara. Te mencioné, Carola, porque en ese video fue cuando fue cuando recibí de parte tuya la despensa o paquete que me enviaste, ¿sí? Y va con el contexto de esta publicación, Carola, por eso te mencioné, porque hoy, bueno, vamos a entrar en tema. Antes que nada, son las 5:34 del día miércoles 28 de agosto. Saludos desde Caribe de México. Yerly, bueno, creo que me mandaste unos mensajes, no lo he checado, pero en el proceso que tú me mandaste, a ver, vamos a ver. Bueno, voy a checarlos una vez. Entonces, híjole, no he comprado el trípode o el soporte para el celular, pues lo estoy haciendo con la mano. Entro en tema. Sí, ok, voy rápido porque tengo que salir a trabajar. Sí. Ayer me contactó un hermano de Honduras, Yarly Salinas. Y yo cuando me contactó y tuvimos una charla por el Messenger. Sí. Ajá, sí, está padre. Ok, vamos a saludar. Vamos a ser respetuosos. Ok, vamos a saludar. Ok, vamos a saludos. Marlane, Carola, saludos. Ok, Carola, sí, se escucha. Ok, ya entendí. Ok. Karin Roque, ok, saludos Karin, si se escucha, buenas tardes hermano, bueno, ¿qué tal? Saludos Víctor, ¿cómo estás? Ok, me da mucho gusto la alabanza que compartiste ayer, así es, esa alabanza, llegó a mí, esa alabanza, Karin Roque, llegó a mí, sí, en medio de una situación con la madre del Peque. Sí, por ahí tenemos unas pláticas y haz de cuenta que es como si Dios me lo hubiera puesto en pantalla. Si yo ni conocimiento tenía de ese alabanza, ni el autor, ni nada. Y es como si me dijera, dedícasela, ¿no? Y esa alabanza, ¿cómo se llama? El título de esa alabanza es A solas con Dios, viento más fuego, 2017. Entonces es como si Dios me lo hubiera puesto en el camino y dijo, bueno, dedícasela. Entonces la edité y se la dediqué a ella. Sí.
por la situación que está pasando. La misericordia de Dios. Bueno, entonces ya tuvimos una plática y este varón se le ocurre decir dos palabras. Dos palabras. Diciéndome, te quiero retar, te vamos a retar. Te voy a retar. Y le dijo, bueno, tú no puedes. Yo de continuo reto a Dios. Va con esto va con lo tuyo, hermana Carola. Yo de continuo reto a Dios, le dije ayer. Sí. Ok, yo reto a Dios de continuo, pero lo hago con sabiduría. Sí, pero tú, o sea, ¿de qué manera, dime, cómo esperas retarme? Así le dije. A Lieri Salinas, y bueno, sí, a Dios no se le puede retar. Incluso Dios no puede contender contra un ignorante. Entonces, mucho menos tú no puedes retar a Dios si tú no tienes sabiduría, porque puede causarte la muerte. Entonces, cuando yo reté a Dios el pasado 9 de julio, ahí está el enlace en ese video, Yarly. Yo dije, ¿sabes qué? Lo que hice Malaquías 3:10 simplemente es un engaño. Es mentira, ¿por qué? Porque tu iglesia no lo entiende. 21 días después, sí, llega la provisión de parte de la hermana Carola. Entonces, pero ¿qué sucedió en ese inter? Me estoy desviando, pero bueno. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no puedes retar a Dios, Yerlin? Te voy a sustentar te lo voy a sintetizar en una sola palabra, o en una sola oración. A Dios no se le puede retar, porque cuando tú retas a Dios, Dios te deja sin nada. Te deja en la calle. Sí, que fue lo que pasó conmigo entiendo yo que la segunda ocasión, segunda o tercera ocasión, tercera ocasión, la segunda fue en diciembre. Sí, cuando pasé un trago amargo y entendí que tenía que hacer el grupo Apolo. Entonces hice un video, entendí que tenía, no recuerdo el pasado 22 de diciembre, si tenía que pedir dinero porque él me estaba presionando a que yo pidiera dinero. Si fue la única vez que pedí dinero en ese video. Sí, y qué pasa el día 7, 8, 9 o 8, 9 y 10 de enero. 3 hermanos de Estados Unidos, que son de Sudamérica pero viven en Estados Unidos, 3 hermanos en cuestión de 3 días, sí, se reúnen los 3 y me empiezan a depositar dinero. Y la cantidad de todos ellos juntos, lo comentábamos, hermana Karim Roque, sumaron 30,000 pesos. Entonces Dios en 3 días reunió a 3 personas, sí, y reunió la cantidad de 30,000 pesos. Sí, entonces, tú no puedes retar a Dios, Yerling, porque cuando tú retas a Dios, sí, te deja en la calle, para que dependas completamente de Él. Sí, entonces cuando yo entendí desde el pasado 12 de mayo que tenía que dejar los asuntos o dedicarme más a los asuntos de Dios, y desde el pasado 12 de mayo hasta el día 30 de julio, sí, me di cuenta que mi economía fue cayendo en picada hasta que pum, prácticamente Dios me dejó en la calle. Sí, entonces el 9 de julio yo estaba muy fastidiado. Sí, porque cuando Dios te habla tienes que obedecer y tienes que dedicarle y darle la prioridad o la primicia a Dios. Sí, entonces eso fue afectando mi economía, tener que poner cara, pagar la renta, tener que poner cara con la señora, la señora la dueña de aquí, la que renta, fue por todo muy buena persona, pero ya de hacerlo 2 veces, entonces fue quebrando mi economía quebró, desde que Dios me habló, sí, y yo dije, bueno, voy a retar a Dios, sí, bueno, su palabra dice en Malaquías 3:10, sí, que ven a mí todos los diezmos y ofrendas al alfolino. Bueno, vamos a ver si es cierto. Cuando un amigo se acercó a mí pidiéndome apoyo, ¿no? Y pues bueno, yo estaba prácticamente en quiebra. Sí, y aquí hay una enseñanza para ti, Yarley. Sí, yo prácticamente estaba en quiebra. Sí, y se me acerca un amigo que estimo mucho de aquí, donde yo estoy, y a pedir mi dinero, sí, para una cuestión personal. Y digo, ¿sabes qué? No hay problema, pum. Sí, me acordé de una persona que se había ofrecido a ofrendar, creo que también de Honduras, Yarly. Y bueno, vamos a ver si esta persona da, pum. Y al final, la ofrenda que se dio aquella ocasión no cubrió nada.
prácticamente de lo que mi amigo me pedía, pero yo como sin embargo me hice el compromiso y le ofrendé, o sea, le presté y al final eso fue una ofrenda. Fue una ofrenda, ¿por qué? Porque yo jamás se le cobré ese préstamo. Yo entendí que no es lo mismo ir, Yerly, y a todos los que están escuchando, no es lo mismo ir y dar un diezmo a la iglesia. No es lo mismo ir y dar tu diezmo a la iglesia todos los domingos. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. A que Dios te direccione, una persona necesitada, te direccione a ti pidiéndote ayuda. Y tú no le des. Eso está mal, delante de los ojos de Dios. Entonces cuando esta persona se me acercó, pidiendo apoyo, cuando yo anteriormente le dije con lo que necesites adelante es a donde vivo, yo obviamente no dudé. ¿Sí? Me hice el compromiso. Entonces no es lo mismo ir y dar de lo que tienes a ir y dar a un necesitado o a una persona que Dios te direcciona a ti cuando no tienes dinero. Es una enseñanza, Yarly, porque no es la primera vez que pasa. Ya pasó anteriormente con la hermana de Venezuela. Entonces, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Híjole, aquí le hablaría mucho de mi ministerio, porque yo cuando hice las obras de justicia, Yarly, yo estaba en proceso y yo no tenía ni un peso. Y no es lo mismo ir, no es lo mismo hacer una cuenta de PayPal, pegarla a mi Facebook, pedir dinero y con ese dinero ir a hacer las obras. Nada que ver con lo que Dios enseña. No es lo mismo que vayas con dinero ajeno a hacer las obras de justicia que tú le llamas, Yarly. Este video va dirigido para el hermano Yarly Salinas, para que medite bien y lo piense 2, 3 o 1000 veces antes de decir sí o no. No es lo mismo ir a hacer las obras de justicia con dinero ajeno a que ir y hacerlo por tus propios medios, y mucho menos de lo mismo ir a hacer lo que tú entiendes, Yerly Salinas, como obras de justicia, que para mí son obras por causa de tus injusticias contra tu hermano, incluso contra tu enemigo, por oprimirlo sin razón. Eso para mí son las obras que ustedes hacen. Son obras, sí, que están haciendo por causa de sus injusticias hacia un prójimo o hacia incluso su enemigo, sin razón. Porque esas fueron las palabras de Dios a Caín. ¿Sí? ¿Acaso no se te perdonará tu culpa si obras bien? Entonces, el hecho de que alguien vaya y haga las obras de justicia sin comprender el significado, para mí está perdido. Y al edificar un ministerio como lo está edificando el hermano Fausto, de esa manera, sin entenderlo, está generando división dentro de su propio ministerio. ¿Por qué? Porque no han comprendido el significado de las obras, sí, por causa de tus injusticias contra el prójimo, para que por medio de tus obras, sí, aunado con tus frutos del Espíritu, Dios pueda perdonarte, Yarly, tus pecados. Entonces, me desvié el tema. Ok. Cuando yo reté a Dios, lo hice con sabiduría, Yarly, porque sabía que me estaba dejando, que me estaba llamando nuevamente y me estaba dejando en la calle, que es algo particular que Dios hace cuando te llama. Por eso en mi cartel, Yarly, puse: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque si no estás dispuesto a pagar el precio, Yarly, aún tienes chance de retirar tu palabra. Entonces, ¿qué pasó 21 días después? Que para todos los que entienden de números o tienen la sabiduría acerca de Dios, de cómo se mueve por medio de sus números, porque el 21 representa la fecha de nacimiento de Jesús. O sea, te están dando a entender que tú eres un renacido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él nació el 21 de Tebet o 6 de enero, conforme enseña el libro armeniano de la infancia. Solo tú me puedes ayudar. Entonces, para los que piensan que las cosas se hacen por azar, para Dios no, porque Dios se mueve
en su infinita sabiduría, y si tú compartes y tienes su sabiduría, entiendes el mensaje subliminal. Entonces, a Dios no se le puede retar, Yerli, y mucho menos a un hijo de Dios. A un hijo de Dios no se le puede retar, mucho menos a Dios, porque si el hijo de Dios tiene la cobertura de Dios, entonces estás retando no al hijo, sino directamente al Padre. Y cuando tú retas al Padre, Yerli, que fue lo que hiciste a través de mí, déjame ponerte eso, lo que dije anteriormente como antesala. Si tú retas a Dios, Dios te va a exigir todo, te va a dejar en la calle, te va a quitar todas tus posesiones, incluso va a quitar todo lo que a Él no le agrada, y eso puede incluir a tu esposa, a un hijo, tu negocio, tu vicio, lo que sea. Por eso te puse, Yerli Salinas. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque aquí es donde yace la diferencia entre el ministerio del hermano Fausto y yo, aparte del llamado. Mi llamado, Yerli Salinas, de parte de Dios, no es el mismo que el hermano Fausto. Entonces, Yerli, te pongo como antesala lo que pasó el pasado 21, el 9 de julio, y la respuesta de Dios, sí, con la provisión de parte de la hermana Carola, el pasado 30 de junio. Sí, si tú retas a Dios, Dios te va a dejar en la calle. Entonces, este live es para hacerle esa pregunta a Yerli. ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? Porque el discípulo hace lo mismo que el maestro. Y yo no soy maestro. Maestro, el hermano y maestro José Briceño. Él es un maestro de la palabra. Él es alguien que realmente ha permitido que Dios obre en su vida. Él es un maestro. Yo reconozco al Señor como maestro. Sí, yo no me considero un maestro, pero si tú tocaste el tema, o esa palabra, discípulo, que ni aún los que me han ofrendado, Yarly, sí, llámese la hermana Carola, el hermano Kike y todos los demás, sí, se han atrevido a hacer lo que tú estás, se han atrevido a retarme como tú lo has hecho, sí, diciendo que está dispuesto a ser mi discípulo, sí, y mucho menos lo del grupo Apolo, mi antiguo grupo Apolo. Sí, y aquí es donde está la diferencia, porque tú puedes pagar a alguien, como lo hizo el grupo Apolo, para obtener sabiduría, y fue lo que hicieron. Ellos dieron dinero, y se compró esta computadora que tengo aquí, que después la empeñé, la hermana Leti aportó, luego una hermana que está en California me pidió que no la nombrara. Entonces, ellos aportaron dinero, pero ellos jamás, ninguno de los tres, sí, que inicialmente fueron los que aportaron en el grupo Apolo, luego se agregaron dos más, se atrevió a decirme eso: quiero ser tu discípulo. Y quiero que te des cuenta, Yerly, te voy a poner todo, sí, te voy a decir lo que a mí en su momento no me dijeron, ningún pastor. Sí, muchos están dispuestos a pagar por el conocimiento, pero pocos están dispuestos a pagar el precio, ¿sí?, para ser un discípulo de Jesús. Entonces, eso lo hizo el grupo Apolo. Dio dinero, mas nunca quisieron ser discípulos. Porque para ser discípulo de Jesús, tienes que dejar todo. Y tienes que ser procesado. Tienes que dejar todo durante el tiempo que eres procesado, pasar tu desierto como lo pasó Jesús, morir en tu carne, darte en sacrificio, en ofrenda agradable a Dios, como cuando Abel ofreció las semillas de lino fino o de lino. Sí, por tal motivo, en honor al sacrificio de Abel, yo entiendo que las vestiduras que van a poseer los santos es gracias a la primera ofrenda que dio Abel. ¿Cuál fue la primera ofrenda que dio Abel? Fue las semillas de lino. Entonces, una vez que tú, sí, aceptas el llamado, eres procesado, pasas tu desierto, te das en sacrificio como te das en sacrificio delante del trono de Dios, de su presencia,
en olor agradable a Él, y Dios te acepta tu sacrificio o tu ofrenda, que es tu cuerpo o tu templo, entonces Dios te cambia las vestiduras, sí, o Dios te unge o te derrama sobre ti el Espíritu Santo. Entonces hay un proceso, sí, que hay que pasar. Y ese proceso, por eso te lo puse en mi foto de portada, que aparece al principio, sí, hay que pasar el desierto. Y escucha bien, sí, y medita bien en lo que enseña el libro de Éxodo con Moisés y el pueblo de Israel. Sí, aquí tendríamos que hacer mucho. Pero Moisés fue un líder que Dios levantó. Y cualquiera diría que que cualquiera en el principio creería, sí, que después que Dios guardó a Moisés, le preservó su vida, sí, y lo llamó, y Moisés aceptó el llamado y se presentó con los hijos de Israel y los sacó de Israel, sí, cualquiera diría hasta ahí que Moisés iba a ver la tierra prometida. Pero ¿qué enseña esta situación que está pasando ahorita con el hermano Fausto y yo? Que yo no lo busqué, fui nuevamente direccionado a él, y justamente cuando fui direccionado a él, resulta que Dios me muestra que su ministerio está siendo dividido por una tal Rebeca Quintanilla. Él le habla despectivamente o groseramente o soberbiamente, sí, como la mamá tarántula. ¿Qué me muestra Dios? Me muestra que hay una división. Entonces, ¿qué pasó con Moisés cuando golpeó la piedra? Sí, por la rebeldía del pueblo de Israel, simplemente le dita el cambio. Dios lo quitó del liderazgo y levantó a Josué y le dio continuidad. Y Josué y Caleb se entraron finalmente a la tierra prometida por ser ¿qué? Valientes, pero sobre todo por no golpear la piedra. Y eso es lo que está pasando con el hermano Fausto. Pero bueno, para que tú puedas hacer las obras que tú entiendes de justicia, Yerli, primero tienes que ser procesado. Sí, y yo te preguntaría, ¿estás dispuesto a hacerlo? En mi caso, a mí se me pidió, cuando fui a los 3 años, sí, en el 2016, de haberme ido al encuentro por primera vez, a mí se me pidió que me separara de mi esposa. Esdras capítulo 10. Sí, y después que yo obedecí, empezó el proceso, no antes. Antes, sí, 3 años antes yo me dedicaba a estudiar, compré mi equipo, o sea, a estudiar. Pero el proceso en mí empezó cuando obedecí. Entonces mi pregunta es, ¿y la persecución y todo lo demás empezó cuando obedecí? Te pregunto yo, Yerle, ¿estás dispuesto, sí, a emprender el reto? Sí, porque una vez que emprendas el reto, y si Dios te pide quitar de ti lo que a Él no le gusta, y no solamente se refiere a lo económico, porque tienes que depender de Él, sino inclusive como se le pidió a Abraham con su hijo, algo que tú más amas, puede ser tu hijo, puede ser tu mujer, puede ser tu negocio, XY. En este caso, alguien que tú amas del corazón, en este caso debe ser alguien familiar. Si Dios te pide que te apartes de alguien de tu familia, o incluso de tu familia, por causa del llamamiento, ¿lo harías? Porque si se supone que quieres ser mi discípulo, entonces vas a tener que hacer las mismas obras que hizo Jesús. Y algo que hizo Jesús fue darse en sacrificio antes de que Dios lo dé en casamiento, cumpliendo así un principio bíblico también establecido en el testamento de los 12 patriarcas, cuando enseña que un hombre de Dios sí debe dedicarse solo al estudio, y cuando Dios decida darle esposa, Él se lo entregará. Entonces, Jesús se dio en sacrificio, depurando, por llamarlo así, sí, su cuerpo, o quitando de sí los pecados que ni siquiera eran de Él, para que cuando Dios le entregara a su esposa, si Él fuera un guarda, como lo fue José con María, delante de su esposa. O sea, Jesús fue renacido.
Entonces, para todos aquellos que se han casado sin la dirección de Dios o sin la aprobación de Dios, todos aquellos están expuestos, sí, aunque una vez que reciben y aceptan el llamado, si su mujer se levante contra ellos. ¿Por qué? Porque tal vez la mujer que poseen no es la que Dios le entregó. Libro de Adán y Eva. Fue una del enemigo. Entonces, yo te pregunto nuevamente, Yerli, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo? Medita bien tu respuesta, Yerli, porque una vez que yo, sí, luego vamos a entrar sobre las obras de justicia, una vez que yo acepté el llamado de Dios, me aparté de mi mujer, empecé el proceso, se me fue quitado todo, empezó una persecución contra mí, se me quitó a mi hijo inicialmente, luego oré a Dios, Dios me lo entregó y empezó una persecución. Sí, después que pasé todo ese proceso, Salmos capítulo 7, llega un momento que Dios dice, perdona, y tuve que perdonar. Sí, al año, a los 2 años. Entonces, 3 meses antes de cumplir 2 años. Entonces, después de eso, Yerli, te comparto, después que perdoné, empezó una enseñanza, y la hermana Karen Roca que es testigo de esto, y Dominic, y los que me siguen desde un principio, por llamarlo así. Empezó un proceso, fui direccionado por medio de una hermana hacia lo que estaba haciendo el hermano Fausto, que al fin y al cabo todo esto por el hermano Fausto, por esa razón me contactaste. Sí, porque no te gusta ver contiendas, pero no se te olvida algo. Jesús es un hombre de guerra y viene a dividir lo que no pertenece a Dios. Entonces, sí, fui dirigido después del cumplir 2 años, sí, prácticamente, o 6 años de haberme, el 8 de marzo, a cumplir 6 años de haberme bautizado. Sí, Dios me dirige o me direcciona por medio de una hermana, sí, hacia el hermano Fausto, porque el hermano Fausto estaba tratando o estaba empezando a hablar de los libros apócrifos. Y hay una regla dentro del asunto de Dios. Dios no le revela sus secretos a los cerdos, o Dios no le da las perlas a los cerdos. Entonces tú tienes que ganarte, tú tienes que pagar un alto precio para empezar a enseñar, sí, o compartir los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque todo está mezclado. Entonces, en medio de ese asunto, sí, después de haber perdonado, sí, se me direcciona con el hermano Fausto, y el hermano Fausto, sí, para los que no lo saben, claro, sí, hago un comentario, sí, y yo me dirijo a la hermana, este es el video, ok, antes ya lo puse en este álbum, sí, Mateo 24:24, falsos ungidos, el hermano Fausto y yo. Entonces empieza, eso detonó una guerra o contienda entre el hermano Fausto y yo. ¿Por qué? Porque ya anteriormente el hermano Fausto se estaba dirigiendo a sus ovejas, así como se dirige actualmente hacia la hermana, etiquetándola o hablándole despectivamente o soberbiamente, o como decimos nosotros en México, sí, como eso no es de hombres, pues, y mucho menos de cristianos, porque un cristiano te confronta de frente, sí, o de frente. Entonces, así como se está dirigiendo ahorita en sus videos contra la hermana Quintanilla, Rebeca Quintanilla, sí, así mismo hizo conmigo. Me bloqueó, sí, después de que yo hice un video exhortándola a que se disculpara con la hermana, porque no era la primera vez que se dirigía con esa hermana de esa manera, sí, hablándole soberbiamente. Sí, cuando hice ese live, el pasado 9 de abril, si no mal recuerdo, que lo que hizo, en lugar de darme la cara, sí, como él lo dice, ¿no? O como él lo sugiere, ¿no? O como él exhorta a su grey, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer algo que tú no haces? Entonces, ¿qué lo que hizo él? Simplemente me bloqueó y empezó a hablar pestes detrás de mi espalda. Sí, me bloqueó y pensó que yo no le iba a dar seguimiento. Si Dios te dirige hacia una persona, Yerli, es para que tú observes qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios se queda una enseñanza. Y la enseñanza que me dio a través del hermano Fausto era precisamente,
sí, que Dios estaba puliendo mi carácter. ¿Para qué? Para que cuando te dé un ministerio, que todo debe pasar por eso, sí, Dios te pule tu carácter para que sepas tratar a la grey o a las ovejas y no dejarlas fuera o echarlas fuera simplemente porque no comparten tu sabiduría o tu conocimiento o la misma opinión. Sí, entonces eso fue lo que se me enseñó al dirigirme hacia el hermano Fausto. Entonces, desde ahí empezó una contienda. Sí, nunca se disculpó ni con la hermana, ni mucho menos conmigo, pero a mí me importa un bledo. Sí, pero y nos etiquetó de hijos del diablo, ¿no? Sí, y ahorita tiene la misma situación. Sí, donde dice no bloqueen a las hermanos, no sé, o sea, donde está dando supuestos consejos, donde le está pidiendo a su ministerio de que no se bloqueen entre ellos mismos, que hay que edificar el reino, bla, 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 puras hipocresías de su parte. Sí, cuando él lo primero que hace es bloquear, sí, y como poco hombre, lo siento mucho por lo que son de Honduras, eso te incluye, Yarley. Sí, pero yo entiendo que la nacionalidad no tiene nada que ver. Si el hecho de que él sea hondureño no quiere decir que todos los hondureños son como él, poco hombres. Sí, y que se dirija hacia una hermana de esa manera, sí, y nuevamente lo siga haciendo y lo ha seguido haciendo todo, entiendo yo, desde que empezó su ministerio. Entonces, cuando yo vi eso, sí, vuelvo al punto, el día 9 después que me bloqueó, empezó a hablar pestes y empezó a hablar indirectas contra la hermana. Sí, hija del diablo o hija de Jezabel y que estaba en alguien infiltrado y que le quieren tomar su ministerio, bla, 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 bla. Sí, nunca se disculpó y hasta el sol de hoy no se ha disculpado. ¿Y qué pasa? Nuevamente Dios me dirige a él, sí, me muestra qué es lo que está pasando en su ministerio. Le digo, bueno, Dios no puede meter vino nuevo en odres viejos, o sea, tienes que renacer de nuevo. Sí, y si yo entiendo que en su momento fui dirigido hacia el hermano Fausto para que yo entendiera o yo viera lo que él estaba haciendo mal, sí, y empecé a compartirles videos dándole a entender subliminalmente que él estaba haciendo malas cosas y él nunca me respondió en ningún video, sí las entendió, más nunca me quiso responder, sí, y la única dos veces que se dirigió hacia mí fue para dividir o destruir el grupo Apolo, sí, por medio de María Cuña, sí, por medio de María Cuña, los miembros del grupo Apolo, Elías, Beatriz, intervinieron en ese comentario o en ese debate que se dio en una de mis publicaciones donde el hermano Fausto nadie lo llamó. Sí, la hermana María Cuña se dirigió conmigo, el hermano Fausto fue y metió fue de lambiscón como decimos aquí, en medio de una enseñanza que yo le estaba dando a la hermana María Cuña. Sí, obviamente mis enseñanzas no solamente incluye la Biblia, sino los demás libros, y por lo consiguiente es más largo la enseñanza, por eso para que tengas un mejor entendimiento, Yarley. Sí, que se mete en la enseñanza que le está dando a la hermana María Cuña, que se supone que es un hombre muy ocupado, yo no sé cómo fue que se enteró, se mete y al meter eso está aquí en el álbum, sí, Mateo 24:24, los falsos ungidos, el hermano Fausto y yo, ahí lo puse toda esa información, se mete, hay fotos de captura, sí, y empieza, al intrometerse y dar su opinión, sí, y según su conocimiento, empieza a hablar. Sí, pues yo lo empiezo a confrontar. Bueno, vamos a ver, hermano, primera vez que me haces un gran honor, sí, porque es la primera vez que él opina, ¿no? Dentro de mi Facebook. Sí, entonces, ¿qué hacen los miembros del grupo Apolo, Beatriz y Elías Lara, Beatriz Rodríguez y Elías Lara? Sí, empiezan como a defenderlo. Y digo, ¿sabes qué? Apártense, esto no es como ustedes. Le decía a ellos por Messenger, apártense, es una enseñanza para mí, apártense. Y ellos siguen defendiendo al hermano Fausto. ¿Por qué? Porque eran sus seguidores del hermano Fausto, así como lo eres tú, Yarly Santos, Yarly Salinas. Por lo consiguiente, a mí no, yo no acepto seguidores, mucho menos personas, sí, que están bajo el ministerio del hermano Fausto. ¿Por qué? Porque para mí son seguidores. Sí. Y, y bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Entonces, ¿sabes qué? Se empiezan a salir los miembros del grupo Apolo. Ah, bueno, ok. Sí, ayer a Elías Lara lo saqué, sí, después de que le dije, ok, ya que tú te intrometiste en lo que yo estaba enseñándole a la hermana María Cuña junto con el hermano Fausto, pues lo menos que yo espero es que ahora tú la ministres de la misma manera, sí que yo lo estaba ministrando
ministrando, lo va a hacer en público, lo va a hacer en live, así como yo me tomo el tiempo para enseñarle a ustedes, así mismo tú, ahora Elías Lara, vas a tener que hacerlo con ella. Como no hizo eso, simplemente lo bloqueé. Sí, por eso digo que a mí no me gusta pedir dinero, para no sentirme comprometido con nadie. Sí, y eso fue una de las condiciones, Yerli Salinas, sí, que yo puse, sí, hace 2 días, sí, y está en este álbum, sí, Mateo 24, falsos ungidos, hermano Fausto y yo, lo puse. Sí, a mí me pides ni me obligues, sí tomo el ministerio, pero a mí no me pidas ni me obligues a pedir dinero, para que no se repita lo que pasó con el grupo Apolo. Sí, que al creer que ellos estaban financiando, sí, el grupo Apolo, o el grupo, sí, el proyecto Apolo, creyeron y se engañaron que tenían autoridad sobre mí para callarme. A mí me importa un bledo tu dinero. Sí, por eso le dije a Dios, si quieres que vuelva al ministerio, que lo voy a hacer bajo una condición. Sí, ¿cuál es la condición? No me obligues a pedir dinero. Sí, porque de por sí, ¿por qué? Porque no me gusta, sí, que las personas quieran imponerme su opinión, o en este caso, que me callaran. Yo no acepto eso. Entonces, aquí si hablamos de división, al que le gusta dividir, sí, o al intrometerse dentro de un proyecto que yo estaba haciendo, sí, entonces aquí al que le gusta dividir, no soy yo, es el hermano Fausto. Y todo eso está registrado. Sí, entonces, cuando yo digo que el hermano Fausto es un hipócrita, y así, lo digo porque ya hay un antecedente de que él así, pues, y todo eso está sustentado. Sí, y en su momento se le va a pedir cuentas. Entonces, esa fue la primera vez que el hermano Fausto se intrometió. La segunda vez que se intrometió, sí, fue cuando nadie lo llamó, sí, y yo estaba tratando ese asunto de los libros apócrifos con una hermana, sí, que está en Colombia y precisamente la misma hermana, sí, que por medio de ella, sí, cuando hice el video pasado, sí, es donde encontraron un brujo dentro de la iglesia SOS, que está en Colombia, la misma hermana. Entonces, la segunda ocasión, sí, que yo tuve una contienda con el hermano Fausto, fue pidiéndole con sabiduría, en mi pasado video, me tomé el tiempo, sí, pidiéndole que se disculpara con ella. ¿Por qué? Porque él tiene esa costumbre. Y desde ahí me bloqueó. Entonces, eso nada más para hablar ligeramente del hermano Fausto. Entonces, Yerly, volviendo al asunto tuyo, sí, de hacerte discípulo, sí, medita bien y calcula bien el precio, porque eso hasta el diablo se lo dijo, sí, a una persona cuando intercedió por otra, escrito en el libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos. El diablo te va a decir, ¿has calculado bien el precio? Sí, pues ahí con todo. Entonces, después que yo perdoné y fue dirigido hacia la hermana, sí, y entendí, sí, que ese hombre se le tenía que corregir, y yo acepté el trato. Ok, sí, me voy como acusador, adelante. Me van a ver como acusador, adelante. Sí, me van a ver como hijo del diablo, adelante. Acepto el reto. Sí, entonces a él se le pidió que corrigiera su forma de hablar, de expresarse, de contender contra las otras religiones, de no hacerse el único que tiene la verdad. Sí, y que le bajara su orgullo, altivez, sí, y que si él creía que Dios estaba conforme con la manera en que él estaba llevando el ministerio, como lo hizo anteriormente, donde él dice cuando Jesús se le presentó, sí, se le presentó cuando él estaba con 2 hermanas, sí, en medio de su perversión, sí, y que aún así Dios lo ungió, y que él tiene la unción de Dios, y que él haga lo que haga simplemente por tener la unción de Dios, él puede hacer lo que haga y que nadie puede corregirlo. O sea, que él es intocable. Entonces, cuando a mí anteriormente, eso lo dijo apenas el 27, 26 en su video, ahí lo puse, aquí está en este álbum.
Entonces, él da a entender, Yerli, que tú mientras tengas la unción de Dios y el respaldo de Dios o el poder de Dios, o saques o eches fuera demonios de parte de Dios, sí, tú puedes hacer lo que quieras. Sí, y que no puedes recibir corrección para que perfecciones tu manera de ser y mejores el ministerio. O sea que tú eres intocable, o sea, no toquéis el ungido. Eso ha provocado, entiendo yo, división entre su ministerio. Entonces, la diferencia entre él y yo es en el llamado. Por eso Jesús, ahora entiendo por qué Jesús, cuando se le presentó, le dijo, o me sirves o te destruyo. ¿Por qué? Porque lo agarró en medio de su perversión. No así conmigo. Mi llamado es distinto, Yerli. Entonces, una de las cosas, antes de tocar el tema, o a meternos en esos temas, Yerli, calcula bien el precio de lo que estás pidiendo, porque no solamente se te va a despojar de todo, sí, no solamente vas a tener que hacer la voluntad de Dios, sí, aunque tú no quieras, como yo lo hice cuando entendí que fui direccionado hacia el hermano Fausto para pedirle que corrigiera su vocabulario, su forma de ministrar, si incluso se le dio consejo, si que él lo que tenía que hacer era la de expandir su ministerio cuando le llegaban las remesas, sí, después que hizo su video de que diciendo que ya no le mandaran más remesas, sí, entonces cuando él se le dio consejo, al final eso fue lo que hizo y es lo que está haciendo, sí, bien o mal, al final lo hizo, sí, y fue cuando yo le dije, bueno, me pongo a tu servicio, hermano Fausto, si en algo podemos ayudarte aquí desde México, adelante, yo entiendo que hay que apoyarte. Al final, él sí hizo lo que Dios sí le estaba pidiendo a través de mí. Y eso lo hice, y eso lo compartí el pasado 15 de enero con el grupo Apolo y posteriormente lo compartí en mi Facebook, ya de manera pública. Entonces, no solamente vas a tener que despojarte de todo lo que a Dios no le gusta, no solamente, Yerli, vas a tener que tomar, sí, la figura del macho cabrío o de un acusador, sí, sino que también, Yerli, tienes que calcular el precio, porque después de eso, después del asunto del hermano Fausto, fui direccionado con una hermana que estaba siendo, sí, atormentada por medio principal llamado Asmodeo. Y después de eso, Yerli, justamente ayer, Dios me dirige hacia una familia o un asunto de pareja donde bajo interpretación de los sueños que tuvo esta hermana o esta persona, sí, se le dijo que tenía que separarse de su esposo o de su pareja porque estaba en yugo desigual. Y esto ayer, justamente cuando estábamos teniendo esta plática por chat, por Messenger, esa persona me contacta. Sí, y yo en su momento, lo último que yo hablé con ella fue de que le dije, ¿sabes qué? Lo que tú y yo platicamos, ahora lo sabe más gente. Y de mi parte, yo no le he dicho, yo no he dicho nada, porque es algo íntimo. Sí, lo único que aquí lo saben eres tú, tu pareja y yo. Entonces yo entiendo que si no fuiste tú y no fui yo, fue tu pareja. Fue tu pareja, entonces voy a tener que confrontar a tu pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, Yerli, tienes que aprender algo. Dios no solamente me mandó a confrontar al hermano Fausto para que se corrigiera, no solamente me direccionó a un caso de una hermana que estaba contendiendo desde hace un año con un principado llamado Asmodeo, no solamente eso, sino que me direccionó a dar consejo si en una familia, si donde la mujer no tiene hijos con él sí tiene un hijo de otra mujer, si dentro de un yugo desigual Dios me manda, sí, a interpretar los sueños y dar consejos, sí, y al final se exhibió, sí, de que tenía que apartarse de él, no hizo caso obviamente, y aquí hay una enseñanza, sí, cuando Dios te manda, pues aquí va una enseñanza para todos los que están siendo levantados para ser consejero o intercedor. Cuando tú
eres direccionado para dar consejo hacia un problema, un conflicto de pareja, sí, y no estás dentro de un círculo religioso o no perteneces a ninguna iglesia, sí, esta persona cuando se dirigió a mí, yo entendí que Dios me la estaba mandando, sí, y me empieza a dar, me empieza a decir, mira, pasa esto, esto y esto, ok, Dominic y Yajaira, esa persona, sí, a la que fui dirigido, se acuerdan anteriormente en mi live o en mis anteriores live, pero sobre todo en el live que hice referente al plan, sí, de casamiento entre los ángeles caídos con las hijas de los hombres por medio del Vaticano o del el ecumenismo. Sí, a mí se me direccionó hacia una niña de 16 años, por medio de esa enseñanza. Sí, entonces esa niña tiene mucho que ver en la división, sí, o en la separación de esa familia. No es que yo haya interpretado, sí, de que tenían que separarse, no, sino que esa niña fue la causa. Entonces cuando ella viene a mí, yo le digo, pues mira, lo que hay que hacer es que no quiero yo ponerme en ayunas, no me gusta la verdad, pero quiero yo que por ti misma, sí, Dios obre en tu vida directamente. No quiero que pienses que es porque yo ayuno, no, yo quiero que tú ayunes por 3 días, sí, así como lo hice con la hermana que fue atormentada por el espíritu de Asmodeo, sí, haz lo mismo tú, ayuna en 3 días, yo entiendo que en 3 días Dios te tiene que revelar. Y así fue. Esta hermana empezó sus 3 días de ayuno y en 3 días Dios le revela y le da por sueño revelación y me dice, fíjate que pasó esto, y yo le interpreto el sueño y le digo, ¿sabes qué? Estás en yugo desigual, tienes que apartarte de él. Sí, entonces la primera enseñanza es que la mayoría de la gente acude a Jesús para resolver sus problemas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les revela y les atiende y les resuelve sus problemas. Entonces, ¿cuál fue el problema por la cual se oró? El motivo por el cual se oró a favor de ella, y ella también lo hizo, fue la de dividir o separar a esta niña de su pareja. Cuando a ella se le dio revelación de que ella estaba en yugo desigual y que ella tenía que separarse, sí, de su marido, ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque ciertamente ella, ella logró y Dios confirmó, sí, una vez que fueron separados, o sea, las tuvo que despedir porque eran sus empleadas, pues. Sí, después que las despidió, logró su cometido. Sí, logró separarlos. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando a ella se le dijo, ¿sabes qué? Estás en yugo desigual, tienes que separarte. Sí, ella simplemente no obedeció. Y aquí hay una enseñanza, segunda enseñanza, o la primera enseñanza, como quieran verlo. Muchos buscan a Jesús para que le resuelva el problema. Pero cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Como en este caso, estás en yugo desigual, si tienes que separarte, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque no obedeces. Y cuando tú no obedeces a la primera, lo único que logras con tu desobediencia es que se empeore la situación. ¿Y en qué me afectó a mí? Afectó en que a mí me estaban tirando o etiquetando, sí, como chismoso. Cuando yo en realidad no le dije nada. Todo fue por revelación de Dios. Entonces aquí, Yerli, la primera enseñanza es, ¿estás dispuesto a que la gente hable de ti? ¿Ah? Porque aún a Jesús, cuando Él hacía los milagros, la gente no creía. ¿Por qué? Porque era el hijo del carpintero. Aún en los otros libros, como el Evangelio de Nicodemo, sí, los rabinos o los judíos le decían, es que tú eres un hijo, tú eres un hijo sin padre, tú eres un bastardo. Esas fueron las acusaciones que le dijeron a Jesús. Incluso le decían, y hasta la fecha se dice, que él fornicaba con María Magdalena. Entonces, tú como hijo de Dios, te pregunto, Yerli, ¿estás dispuesto, sí, a correr ese camino? ¿Sí? ¿A que hablen de ti? ¿Sí? ¿A que piensen que tú te quieres quedar con ella, con la esposa, en este caso, de este asunto? Si vas a permitir, vas a estar conforme que hablen de ti de esa manera, que te deshonren o que calumnien, ¿sí? ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios o por ir en ayuda, ¿sí? De
una situación de pareja? ¿Estás dispuesto, Yerli, a hacer eso? ¿Qué fue lo que hice? Yo le dije, ¿sabes qué? Voy a tener entonces, como tú no obedeciste a la primera, que tenías que separarte, y ahora están hablando de mí, sí, y insumo que también de ti, sí, ahora yo tengo o voy a tener que hacer, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir a confrontar a tu marido, sí, porque a mí no me gusta que hablen a mis espaldas. Sí, y en ese lapso de tiempo, Karim Roque, sí, yo salgo ese día a vender y lo ando buscando y no lo encuentro. Y al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? Me contactan por Messenger y me dicen, hermano, te quiero ofrendar. Sí, y en esa semana pasada, haz de cuenta que a mí me sacan de esa situación de pareja, sí, y me mandan, sí, me apartan prácticamente de ese conflicto. Sí, me mandan dinero, con ese dinero pago mi deuda prácticamente, me vuelven a hacer otra remesa y con ese dinero saco mi computadora, sí, y al sol de hoy, sí, ayer, Jelly, justamente, cuando tú dices, te voy a retar, sí, yo voy a ser tu discípulo, esta persona me contacta, entonces no es casualidad, y me dice, ¿sabes qué? Me disculpo por todo lo que hablaron de ti. ¿De qué me hablas? Yo simplemente al final no supe en qué paró tu situación, como vi que ya no me hablabas, sí, y ni que ya no me mensajeabas, entonces yo comprendí que ya no era requerido, me empiezo a reír, sí, y pues me aparté, la verdad, yo no voy más, sí, y yo no quiero intrometerme más en tus asuntos, no quiero que piensen mal, ni que tú pienses mal, sí, dices que disculpo, ¿no? Fue tal y como tú dijiste, al final, él me tuvo y él me confesó que está enamorado de esa niña. Y ¡pum! Ella confirma lo que se le había revelado por sueño y por lo que yo le había interpretado por interpretación de sueño, como Daniel. Entonces al final hubo una división, Yerly. Quiero que aprendas bien de esto. Quiero que entiendas bien esto. Sí, y aquí yo comprendí dos cosas. Comprendí por qué razón anteriormente Dios me probó con tres mujeres. La última mujer por la cual Dios me probó, sí, o Dios permitió la tentación, fue cuando Dios prácticamente me metió, o Dios permitió, sí, que prácticamente Dios permitió darle posada, aquí le llaman roomie, a una amiga, sí, que anteriormente había hecho yo un live con ella, sí, a mi cabaña. Sí, y yo le dije, ok, te doy posada, sí, pero trae tu colchón para dormir aparte. Y prácticamente Dios permite que esa mujer duerma en mi cama. Y ahí me ves durmiendo, ahí me ves a mí, sí, preguntándome, ¿de qué trata esto? ¿Por qué permites esto? Sí, yo no entendía. Al final tuve que dormir en el suelo. Sí, cosas así. Entonces, Dios, aquí hay una regla, quiero que entiendas bien, Yerly. Y quiero que lo compares con el llamado del hermano Fausto. Que aprendas de eso. Jesús nunca se casó, porque sabemos que es un ángel encarnado. Y sabemos que Dios, la razón por la cual Dios me tentó en tres ocasiones de esa manera, fue porque, sí, ríete, está chistoso que yo duerma en el suelo, ¿no? Bueno, así la tentación, ¿no? Así lo que cruzaba mi mente. Sí, pero bueno, fue porque Dios cayó a través de Eva. Sí, el enemigo tentó a Adán por medio de los demonios transfigurados en hermosas doncellas. Sí, el reino de Salomón se dividió por causa de las mujeres. David cayó por causa de una mujer. ¿Y qué viene siendo Jesús? Un ángel encarnado. ¿Por qué representa Jesús? Jesús representa Génesis 6, el pecado de los ángeles caídos de mezclarse con las hijas de los hombres. Entonces, ¿qué enseña todo esto? ¿Qué enseña todo esto? Te estoy leyendo, Karim. ¿Qué enseña todo esto? Que tú tienes que ser probado, sí, por la máxima tentación que pone el enemigo en tu camino, que son las mujeres. Entonces Jesús por esa razón no se casó. A todo lo contrario, se dio en sacrificio. Sí, y esperó que Dios le entregue, y está en espera de que Dios le entregue su novia, refinada, que es la iglesia. Pura. Entonces, Dios tiene que procesarte, Yerly. Sí, de esa manera,
para que Dios, siendo soltero, una situación de soltería, en mi caso como padre soltero, sí, te pueda direccionar hacia un conflicto de pareja. O sea, antes de que Dios te direccione hacia un conflicto de pareja y tú lo atiendas, sí, tú tienes que ser procesado en ese asunto. Yerly Salinas dice, hermanito, está bueno lo que tú dices, pero yo tengo otra opción. Ok, ahorita hablamos de eso, Yerly. Primero escuché esto. Para que tú puedas ser utilizado como intercedor, si en una situación de pareja, si tienes que ser procesado, probado en este asunto, sí, y en este caso, por esta razón yo entendí que Dios permitió la tentación por medio de estas tres mujeres. Porque en esta situación, con ese segundo caso al cual fui dirigido, sí, tú puedes caer en el sentimentalismo, sí, o te da tristeza, sí, o ponerte como intercesor de esta persona, sí, puedes caer, sí, puedes caer en el error, sí, de aprovecharte de la situación, en la debilidad por el problema que ella está sufriendo. Entonces yo entendí después por qué razón Dios permitió las tres tentaciones por medio de las mujeres. Porque tú siempre tienes que tener en mente que como intercesor debes respetar a las mujeres por medio del cual Dios te está direccionando, sobre todo en conflictos de pareja. Y al final, esta mujer ayer justamente me contacta ayer y me dice, ¿sabes qué? Pues es lo que es lo que tú dijiste. Sí, ya hablamos y ya se acabó y bueno. ¿Cuáles dos enseñanzas? Volviendo al tema. A Jesús no le creían porque Jesús no pertenecía a un sistema religioso. Lo tachaban de la fornicación o de un hijo sin padre, o sea, un bastardo. Así lo tienen a Jesús hasta la fecha. Ok, no puedo recibir llamada. Entonces a Jesús no lo reconocían y mucha gente que estaba, sí, dentro del sistema religioso, sí, no lo reconocían. Le restaban importancia a sus prédicas. Y lo mismo pasó conmigo. ¿Qué es lo que hizo esta hermana? Bueno, ¿sabes qué? Yo lo entendí así. Ella luego posteriormente lo consultó con otra hermana de la iglesia donde ella iba, sí, y me dijo que lo iba a consultar con su pastor de la iglesia donde ella iba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú al ser intercesor de alguien, sí, que Dios te direcciona, pero al no estar dentro del sistema religioso como lo estuvo Jesús, no te van a creer. Dice, bueno, ¿y a ti quién te llamó? ¿A ti quién te llamó? ¿A qué iglesia perteneces? ¿Y cómo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad? ¿Y cómo sé que tú en realidad no lo haces por envidia o porque te gusto? ¿Sí? ¿Yo cómo sé eso? Yo entiendo que lo mismo pasó por la mente de esta persona. ¿Sí? Y al final, ¿qué es lo que hace Dios? Dios me quita de ahí, me dice, ¿sabes qué? Pues aquí está tu recompensa, ¿sí? Me mandan remesas de Estados Unidos, ¿sí? Me ayudan con el dinero que yo estaba reuniendo, me mandan dinero para sacar la computadora y Dios nuevamente me reincorpora, me direcciona al hermano Fausto, toca el tema de los falsos ungidos en medio de estar tocando el tema de los falsos ungidos o de la resurrección de los muertos o de los falsos ungidos, sí, Dios me direcciona hacia el hermano Fausto. Sí, y por medio del hermano Fausto o de las dos publicaciones anteriores, pum, Dios me direcciona a ti, o Yerly, Dios te direcciona a ti conmigo, y a ti se te ocurre decir, voy a retarte, quiero ser tu discípulo. Sí, entonces yo te estoy tomando la palabra, Yerly. Sí, o lo tomas, sí, o huyes, como los cobardes, en pocas palabras. Entonces tú tienes que estar dispuesto, porque al final si dices que amas a Dios y que hacer la voluntad de Dios y que resulta que el único camino es Jesús, al final vas a tener que hacerlo ahorita, mañana o cuando se te dé la gana o cuando Dios lo disponga, pero al final vas a tener que cruzar el camino que yo estoy cruzando. Entonces,
La primera enseñanza, Yarly, en ese asunto es que no te van a creer, porque no perteneces a ningún sistema religioso. Sí, y aunque tú les des un consejo dirigido, sí, por Dios, bajo la interpretación de su sueño, no te van a creer. Sí, ella tuvo que cerciorarse, y qué bueno, por ella misma. Sí, o Dios le tuvo que abrir los ojos a ella misma. O sea que ella se convenció por sí misma. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La primera enseñanza es que no te van a creer. Sí, la segunda enseñanza, o la primera enseñanza es no obedecer a lo que el Hijo de Dios te dice bajo interpretación de ese sueño. La segunda enseñanza es que no te van a creer. ¿Por qué? Porque no perteneces a ningún sistema religioso, Yarle. Tercero, es la importancia de un intercesor. ¿Por qué? Porque Dios, sí, al dirigirla conmigo, Dios la preparó para un desengaño. Y aquí volvemos al mismo punto, incluso tiene sentido con el arrebatamiento. Dios no va a permitir que el enemigo te tome por sorpresa, sino que te va a avisar por medio de uno de sus hijos para que te prepares para lo que viene. Si esta hermana, si no hubiera sido direccionada a mí, voy a quitar todo, no quiero que se interprete como ego, ¿ok? Si no estoy diciendo las cosas como son, y no es para enaltecerme, somos inútiles. Si esta persona no hubiera sido direccionada a mí, sí, y no se le hubiera instruido, y no se le hubiera descifrado, sí, y Dios no hubiera revelado confirmando, sí, y si esta hermana no se le hubiera preparado con tiempo, muy probablemente, sí, tal vez, hubiera caído en el error que cayó mi mujer. O como muchas personas hacen, sí, del mundo ante un desengaño. Se echan al mundo, se pierden. Entonces, he ahí la importancia de un intercedor, sí, de parte de Dios. Es muy importante. Pero para que tú puedas hacer todas estas cosas, Yerli, sí, tienes que ser procesado, pasar por tu desierto, tienes que darte en sacrificio, Dios permite ser tentado y vas a ser tentado para que Dios te utilice, sí, para, sí, como en el caso del hermano Fausto, sí, y así como lo hizo Jesús, registrado en el libro o en la epístola de Bernabé, cuando Jesús vino a la tierra, vino en figura de cabra, por el cual sí causó confusión entre los fariseos cuando ellos decían, ¿cómo se va? Mira, se junta con los pecadores, con los gentiles. Sí, ese no es de Dios. Él dice que puede pecar pecados, ese no es de Dios. Entonces, tienes, para que tú puedas ser utilizado por Dios, ¿sí? Tienes que ser procesado, ¿sí? Y aún aceptar los retos, ¿sí? Y aún, en este caso, cuando fui direccionado, ¿sí? Para corregir al hermano Fausto o pedirle que se disculpara con esta hermana y se corrigiera, ¿sí? Adoptando la figura de cabra como lo hizo Jesús, tienes que estar dispuesto a eso, ¿sí? También tienes que estar dispuesto a ayunar, ¿sí? A favor de personas que están siendo atormentadas, ¿sí? Por principados o por rangos muy altos que la iglesia no puede contender. Y en este caso, en el último caso, para dar consejo. 3 cosas hasta ahorita se me ha mostrado. Pero para hacer esas 3 cosas, Yerli, tienes que ser procesado y pasar por el desierto. Y para pasar por el desierto y quitarte lo que a Dios no le gusta, sí tienes que obedecer. Entonces, si tú me dices, sí, esto va para todos. Sí, y yo entiendo que esto es importante que yo lo haga, ¿por qué? Por los tiempos que estamos viviendo, cuando ya dijimos que Dios está mandando señal de la resurrección de los falsos ungidos o falsos cristos, ya hablamos de Donald Trump, ya hablamos de Gary Lee que está siendo engañado, ya hablamos de Donald Trump, sí, que es un falso ungido, sí, que se exhibió cuando dijo que soy el elegido, ya hablamos del mensaje que me envió el hermano el pasado 15 de agosto a las 2 de la madrugada diciéndome de que habían resucitado por primera vez a un muerto, ya hablamos de cuando le respondí a una hermana cuando me preguntó que si era tiempo de ir a la montaña, dije no, no es tiempo, el día 20 de agosto, ¿qué pasó el día 20 de agosto? Se oscureció justamente al mediodía o a las 3 de la tarde en Brasil, sí, eso es una señal de que vienen los 3 días de oscuridad, sí, entonces cuando ya hablamos de todo eso, en medio de todo esto, ¿qué pasa? Dios me direcciona nuevamente con el hermano Fausto y me muestra, mira lo que está pasando, por causa de que él sí
no obedeció al llamado o a la corrección que le hice, porque él piensa que por el simple hecho de que yo, si le estoy respaldando, o él piensa eso, ¿no? Sí, él puede hacer lo que quiera y lo que se le dé la gana. Entonces, hasta un brujo puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque existe la falsa unción. La falsa unción son los que traen, sí, los falsos ungidos o falsos cristos como como Cash Luna y Evo Maldonado, todo eso. Existe la falsa unción. Existe la falsa unción. Sí, entonces si tú, Yerly, en medio de toda esta situación, apareces tú, Yerly. Sí, y si hay alguien aquí que es seguidor del hermano Fausto y piensa, cree y se engaña que Dios está conforme con la hipocresía que él tiene, sí, dando consejos de cosas o pregonando cosas que ni siquiera él hace, sí. Entonces, si alguien aquí en mi Facebook es seguidor del hermano Fausto y piensa que Dios está conforme con lo que él está haciendo, esperen a ver lo que Dios sí va a hacer con él. Esperen a verlo. Sí, porque Dios enseña en la Biblia y aún en el libro de Melquisedec que Dios no toleró a Lucifer, sí, cuando Lucifer se enalteció delante de él y estaba sí, haciendo malas cosas o estaba haciendo o planeando una revuelta o un golpe de estado. Dios no lo toleró, lo echó fuera. O haces bien las cosas delante de Dios o simplemente no le sirves. Sí, que es lo que hizo Dios con Lucifer, ley de intercambio. Quitó a Lucifer y puso a Jesús. Lo mismo hizo Dios con Moisés. Quitó a Moisés por haber golpeado la piedra y puso a Josué, ley de intercambio. El mismo principio. Y es lo que Dios viene a hacer al finalizar los 6.000 años con los ministerios. Y hablamos de eso. Va a quitar y poner no solo reyes, como lo hizo con Puerto Rico, que en su momento lo compartimos, sino que también va a quitar y poner ministros dentro de los ministerios que están haciendo mal las cosas por falta de conocimiento, solamente eso, sino por falta de obediencia o porque su soberbia no les permite, están cegados, ver sus errores. Y aquí entra el hermano Fausto. Sí, entonces hay mucho antecedente, sí, de los errores que ha cometido el hermano Fausto, sí, y aprende de ellos, Yerly. Estudia, te lo dije ayer, estudia para que no seas engañado y puedas discernir si cuando el espíritu de error sí está dentro de una persona y no pases por el mismo error que pasó Eva, sí, al ser seducida por medio de la sabiduría y engañada por medio de una serpiente o de Samael metido dentro de una criatura de Dios o de una serpiente. Sí, tienes que estudiar, Yerly, para que no me digas, sí, que el amor de Jesús cubre todo. Cuando yo te dije que vamos a ver si el amor de Jesús cubre la blasfemia que él dijo cuando nos dijo a la hermana y a mí, hijos del diablo. Vamos a ver si el amor de Jesús alcanza para cubrir esa falta. Entonces, Yerly, hago abiertamente sí este video hoy a las 6:40, sí, del día 28 de agosto, miércoles. Sí, hago públicamente este video porque preguntándote si realmente estás dispuesto a ser mi discípulo. Porque para ser mi discípulo, Yerly, sí, el discípulo hace todo lo que hace el maestro. Sí, y si tú dices que yo soy tu maestro, bueno, vamos a empezar desde cero. Sí, y tendría ahí que establecer mi testimonio, compartir mi testimonio, sí, y tendrías que hacer las mismas obras que yo hice, sí, que cuando fui a hacer la obra de justicia, que tú entiendes eso, a Villa Hermosa, a orar por los niños que estaban en el hospital, sí, cuando después de que yo había hecho una petición a Dios de que a mí me gustaría haber hecho eso, sí, hacer eso, sí, años que se dio, dirección hacia el hospital del niño, diciéndome, ahí está, lo que pediste, ahí está. Entonces, ¿pero en qué momento lo hice, Jerry?
Yo lo hice cuando estaba siendo procesado, cuando a mí se me había quitado todo. Sí, todo. Sí, me había apartado de mi mujer, había obedecido el primer gran mandamiento, me había apartado de mi mujer, yo no estaba trabajando, todo me estaban financiando los hermanos, personas sí que ni yo conocía empezaron a ofrendar o no a ofrendar dinero, sino me llevaban comida cuando mi hijo se enfermaba, si me pagaban la consulta, me daban dinero para la comida, sí, y si tú hubieras visto, sí, la situación en que yo estaba, sí, nada que ver con lo que tú haces en Honduras, nada que ver con lo que hace el hermano Fausto en Honduras. Sí, porque cuando Dios te prueba, sí, primero te manda a hacer algo que tú pediste. En este caso yo pedí eso y a orar por los enfermos y eso me direccionó. Segundo, lo hace en medio de tu prueba. Tercero, cuando Dios te manda sin dinero. Sí, cuando Dios te manda sin dinero. Yo no tenía dinero. Te pregunto yo, Yane, sí, ¿sabes cómo fue que yo fui a Villahermosa? ¿Sabes? Si yo no tenía dinero, no trabajaba. ¿Sí? Entonces, no es así como lo están haciendo. Entonces, están cayendo en el gran error. ¿Sí? Con el asunto del hermano Fausto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú has sido procesado, estás cayendo, no has cumplido con el primer gran mandamiento, entonces estás cayendo en el mismo error. Sí, del hermano Fausto. ¿Qué está pasando? Simplemente la iglesia se está dividiendo. ¿Y por qué se está dividiendo? Porque hay gente como el hermano Fausto que te está diciendo, ¿sabes qué? Es que yo fui ungido. Sí, y hay poder de Dios. Él no entiende que hay falsa unción. Hay poder de Dios y ¿sabes qué? No importa lo que yo diga, o cómo yo lo haga. Simplemente como tengo el poder de Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Y no me importa si tú me quieres corregir. Al fin y al cabo, yo tengo la cobertura de Dios, a mí no importa lo que tú digas. ¿Qué es lo que está provocando eso? División. ¿Por qué? Porque las personas que están haciendo las obras de justicia, Yerli, no han sido procesadas. Y a mí se me enseñó que primero tienes que ser procesada, tienes que ser edificada, se tiene que dar sabiduría, sí, y luego tienes que ser direccionada, sí, por medio del Espíritu Santo, direccionada por el Espíritu Santo, o las personas son direccionadas a ti. Y tú, ya teniendo el conocimiento, sabiduría de parte de Dios y has sido procesado, ya puedes dar consejo. Sí, porque las tres personas, el hermano Fausto fue direccionado a mí. Sí, o yo fui direccionado al hermano Fausto cuando yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Sí, ¿qué hace Dios? Pum, me direcciona hacia el hermano Fausto y me da una enseñanza. Segundo, la situación de la hermana, sí, que estaba siendo atormentada por el caso de Asmodeo, por ejemplo. Sí, y la hermana, por la situación de pareja, sí, yo no la busqué, me la direccionó cumpliendo así un principio, Yerli. Sí, los discípulos Jesús no los buscó, sí, sino que Dios los direccionó a Jesús. Así como a ti se podría decir que te está direccionando a mí, yo no te busqué. Sí, entonces tú no tienes. Sabemos que hay que cumplir el gran mandamiento, de hacer discípulos. Sí, ir y hacer discípulos, pero los discípulos vienen a ti. Tú no lo andas buscando, Dios los direcciona a ti. Sí, ese es el principio que tú debes entender. Sí, y si Dios los direcciona a ti, pues tú tienes que compartirles. Los discípulos tienen que hacer así como Pedro, sí, dejar todo. Que dijo, vengan a mí, los haré y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Sí, cumplieron con el llamado. Sí, entonces, el hecho de que tú vengas a mí, Yarly, y me digas, quiero ser tu discípulo, yo te voy a preguntar, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Ah? ¿Vas a hacer lo mismo que yo hice? Porque todo va a quedar sustentado, va a ser live, va a ser videos, va a haber enseñanza. Es como empezar un ministerio, entiendo yo. Sí, ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿Mm? ¿Estás dispuesto a dejar a tu mujer, a tus hijos, dejar tu negocio, dejarte abandonarte a ti mismo, incluso que tu familia te dé la espalda? Incluso, sí, pues dejar tu negocio, irte a la quiebra. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama simplemente te deja en la calle. Entonces te pregunto yo, Yarle, ¿estás dispuesto? ¿Has meditado lo que has pedido al retarme a mí? ¿Crees que es fácil el camino? Sí, porque yo cuando empecé en los asuntos de Dios, yo no empecé a estudiar, sí, para terminar haciendo lives como este, diciéndote esto. Yo empecé a estudiar por causa del juego de brujería de mi mujer. Sí,
y empecé a estudiar y a buscar de Dios porque comprendí que no hay salvación más que por medio de la palabra de Dios y que los demonios no se sujetan a ti, sí, primero si no tienes la palabra, segundo si no tienes la unción. Entonces esa fue mi misión. Yo jamás pensé ni mi mente me pasó a hacer eso live, si mucho menos que alguien como tú, siendo discípulo del hermano Fausto, venga y me rete diciéndome quiero ser tu discípulo. ¿Estás seguro, Jerry, de lo que estás diciendo? ¿Sí? ¿Eres lo suficientemente valiente? ¿Ah? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Medítalo. ¿Sí? Y cuando lo medites, respóndeme haciendo un live, no por Messenger. Respóndeme haciendo un live. ¿Sí? Y cuando digas sí, adelante. Lo hacemos público. Porque de eso se trata. De dar a conocer a Dios. Sí. Y yo hacer los live, mis videos. Si tal vez digas, ese cae, se vuelve a levantar, cae, se vuelve a levantar, es precisamente para eso, para dar a conocer a Dios, ¿sí? Y para dar a conocer las debilidades del hombre, ¿sí? Y las veces que Dios me ha levantado, las veces que yo he caído, ¿sí? Precisamente porque de esa manera se da a conocer a Dios, a través de tus debilidades o de tus caídas, ¿sí? Pues que el pueblo de Israel no hizo. Así que si estás dispuesto, Yerli, a ser discípulo, te pregunto yo, ¿estás dispuesto a hacer lo que yo hice? ¿Exhibirte? Ah, medita bien lo que pediste, Yerli. Se me hace muy valiente de tu parte, pero también muy, muy inocente. Y tienes una ventaja. La ventaja es que yo cuando fui a mi encuentro, los pastores prácticamente nos dejaron en la calle. Cuando yo llevé a mi mujer a la iglesia ayer, tenía dos opciones. Si resolver por medio de un brujo o un curandero, porque así una de sus primas lo había propuesto, o resolverlo a mi manera. Yo aún cuando andaba en el mundo y no buscaba ni iba a la iglesia ni buscaba las cosas de Dios, yo tenía en mi mente que, que Dios era el único camino. ¿Sí? Y yo creía en Dios, a pesar de que yo detesto la iglesia. ¿Sí? A mí hay temor en Dios o respeto a Dios y lo respeto a la iglesia. O sea que mi naturaleza es de ese tipo. Sí, no quiero largar el video. Pero yo jamás me puse a estudiar para ser discípulo. Esto es algo que a mí se me pidió. Y yo dije, Yerli, sí, que sí aceptaba el ministerio, pero que no me obligara a Dios a pedir dinero. Porque eso para mí es vergonzoso. Así que si tú, Yerli, tienes en tu mente el formato del hermano Fausto de hacer una cuenta de PayPal en Facebook y pedir dinero, y decir yo soy el ungido, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Si tú tienes esa plataforma en tu mente y estás haciendo las obras y lo publicas en tu Facebook y hiciste una cuenta en YouTube y lo estás haciendo de esa manera, déjame decirte que conmigo te equivocaste. Porque yo no pedí eso. Yo pedí, sí, le pedí a Dios que no me obligara a pedir ofrendas. Y desde hace 2 años, sí, se me pidió que yo tomara el ministerio. Y por causa de esa petición, porque entendí, en medio de una contienda con otra hermana, que Dios me estaba entregando un ministerio y entendí que yo debía hacer un video pidiendo dinero. Yo dije, no me gusta eso. Y desde hace 2 años, esa contienda con Dios, a mí no me gusta pedir dinero. Sí, y ahí tenemos un ejemplo, un gran ejemplo, con el ministerio del hermano Fausto. Entonces, si tú tienes esa plataforma del hermano Fausto y sus prédicas en tu mente de que él puede hacer lo que él quiera porque tiene supuestamente el respaldo de Dios, cuando existe, y nosotros sabemos que existe la falsa unción, no creo que quiera ser mi discípulo. Porque a mí, sí, las personas que han ofrendado, sí, a mí, sí, son personas que Dios los ha tocado el corazón. No son personas a las que yo me dije a ellos, le mande un mensaje y les pida dinero u ofrenda. Inclusive la última hermana, que es de California, es viuda.
o es madre soltera, igual que yo. Y yo dije, ¿sabes qué? Y se ofreció desde hace tiempo a darme ofrenda. Yo le dije, ¿sabes qué? No. Porque a mí se me ha enseñado que la viuda no hay que recibirle nada. ¿Y qué pasa con esta hermana? ¿Qué pasa? Recibe una cantidad de dinero, es multiplicada la bendición y resulta y me dice, ¿sabes qué, hermano? En medio de este segundo caso o conflicto de pareja, Dios me saca y me manda esta hermana y me dice, ¿sabes qué, hermano? Pues resulta que me mandaron, que Dios me bendijo de sobremanera, me multiplicó a tal grado que yo quiero ofrendarle. Bueno, si Dios te multiplicó y estás insiste, sí, pues adelante. Luego entendí, sí, que la finalidad era sacar la computadora, sí, con sus dos ofrendas prácticamente y volver nuevamente o retomar el ministerio, por llamarlo así. Yo entendí eso. ¿Y qué resulta? Resulta que en medio de esta situación de hablando de falsos cristos o falsos ungidos, tú vienes y me dices, te quiero retar, quiero tu discípulo. Entonces nada es casualidad, ya. Me está bien lo que has pedido y respóndeme con un live conforme a mi formato o la manera de que yo opero o Dios opera a través de mí. Entonces, ¿es todo? Sí, y Salina, ok, yo soy instrumento hermano y el instrumento de Dios, lo usa, ok. Ok, bueno, espero tu video, sí, y no te espantes cuando Dios te quite todo, Yarly, sí, todo lo que posees y te mande a hacer la obra sin dinero, sí, solito. No te espantes cuando Dios te mande a hacer eso. Bendiciones. Los dejo, son las 6:53 ya de la tarde, sí, del día 28 de agosto. Los saludamos desde el Caribe. Y qué valiente tu parte. Eres el primero de todos que me pide ser mi discípulo. No sabes en lo que te metiste, pero bueno. Qué buen corazón tienes. Saludos, Yarley. Y saludos a todo Honduras. Hasta luego.